Damas y caballeros, bienvenidos a la clase con Benji Monroy en este día domingo. Bienvenidas a todas las personas que investigan la iglesia, que están curiosas del libro de Mormón, y a los otros también, bienvenidos a los que llevan una larga trayectoria en el Evangelio de Jesucristo. Yo soy Benji Monroy y esta es la clase con Benji Monroy en el curso de Ven Sígueme del 2024. Tenían por armas su rectitud y el poder de Dios. El día de hoy vamos a abarcar 1 Nefi del 11 al 15. Estamos viendo el curso del libro de Mormón y este sigue siendo la clave de nuestra religión. Así que siéntanse cómodos, abróchense sus cinturones porque vamos a aprender sobre todo por medio de la influencia del Espíritu Santo. Dice nuestro manual unificado de Ven Sígueme lo siguiente para arrancar la clase. Cuando Dios tiene alguna obra monumental para que su profeta lleve a cabo, a menudo brinda a dicho profeta una visión monumental. Moisés, Juan, Ley, el profeta José tuvieron ese tipo de visiones que les ensancharon la mente y los ayudaron a ver lo grandiosa e importante que es la obra de Dios. Tengo 4 recuadros aquí, amigos y amigas, y vamos a ir dibujando los conceptos principales de nuestra clase de Ven Sígueme del día de hoy. Me parece muy interesante que cuando una persona ofrece un trabajo, en el caso en que usted sea la persona que va a contratar a alguien para este trabajo, le explique de lo que se va a tratar sus labores cotidianas. ¿No es así? Le hace una visión más amplia de lo que significa la empresa. Incluso en la iglesia, cuando usted sirvió como misionero o ahora en su barrio de origen invita a alguien nuevo a la iglesia, usted le hace un recorrido en el edificio y le dice: este es el salón bautismal, este es el salón sacramental, este es el salón social y demás. Así es nuestro Padre Celestial con aquellos que se les ha llamado para ser profetas del Señor. Así que vamos a dibujar aquí un sueño o una visión, que muchas de estas visiones vienen a través de los sueños, y lo vamos a dejar en este concepto, pues vamos a ver el sueño de Nefi y antes en la clase pasada el sueño de Ley. Vamos a dibujar a un profeta de estos de la antigüedad con su barba prominente. Lo vamos a hacer aquí, amigos y amigas, y yo nunca había visto de esta manera las visiones del Señor. Evidentemente sabía que las visiones de nuestro Padre Celestial para con sus profetas no son objeto de la casualidad, evidentemente, pero el hecho de que el manual de Ven Sígueme nos diga que es parte de la preparación que tiene un profeta para obedecer los mandamientos y para que entienda mejor su labor, me abre un panorama mucho más grande de lo que significan las visiones. Así que si ustedes quieren, este puede ser nuestro profeta Ley, o puede ser Isaías, o puede representar al profeta José o al que sea. ¿Ok? Y aquí vamos a dibujar la silueta de nuestro Padre Celestial. ¿Está bien? Y de nuestro Señor Jesucristo. Y demás. Y simbolismos y cosas acá. Esto se le conoce como visiones. Estoy poniéndolo en este recuadro como el primer gran concepto que tenemos para nuestra clase del día de hoy. Repito, cuando Dios tiene alguna obra monumental para que su profeta lleve a cabo, a menudo brinda a dicho profeta una visión monumental. Parece ser, hermanos, de acuerdo al manual de Ven Sígueme, que hay diferentes clases de visiones, y aunque no se especifican cada una, y tampoco se especifica por medio de qué conducto va a bajar esa visión, puede ser un encuentro cara a cara con el Señor, puede ser un sueño, puede ser una impresión espiritual y demás. Moisés, Juan, Ley y José Smith tuvieron ese tipo de visiones. ¿Cuáles? Las visiones monumentales. Si les parece, también vamos a agregar la palabra monumentales para especificar la magnitud de estas visiones. ¿Está bien? Que les ensanchan o les ensancharon la mente en su momento y los ayudaron a ver las grandiosas e importantes que eran las obras de Dios. Es por eso que lo anotamos aquí, amigos y amigas. Nefi también tuvo una de esas visiones que cambian la vida. Vio el ministerio del Salvador, el futuro de la posteridad de Ley en la tierra prometida y el destino de la obra de Dios en los últimos días. Después de la visión, Nefi estuvo mejor preparado para la obra que le esperaba.
Y leer acerca de esa visión puede prepararte también a ti, ya que Dios también tiene una obra para ti en su reino. De modo que si usted se ha preguntado por qué venían esas grandes visiones como la de Moisés, por ejemplo, por qué venían específicamente a ciertas personas, y el manual de Ben Sigue me dice que venían porque preparaban al profeta. Primero le daban ánimo, le daban una mejor comprensión de lo que tenía que hacer, le daban un mejor entendimiento y un panorama más ancho, como dice el manual, para poder entender las obras de Dios. De otra manera, amigos y amigas de la clase, ¿cómo podría un profeta hacer una obra grande y maravillosa sin haber entendido la magnitud de la misma? Es por eso que el Señor y nuestro Padre Celestial preparan a sus hijos de acuerdo a su llamamiento. Esto pasa en la iglesia, esto pasa en nuestros trabajos, y como dijimos al principio en los ejemplos, cuando usted está a punto de enseñarle una nueva disciplina a un joven que quiere aprender tal disciplina, usted le enseña la historia de la disciplina y la importancia. Así es nuestro Padre Celestial en estos días. Yo, como les digo, cuando hacía el dibujo, no lo había visto de esa manera, pero es totalmente lógico dentro del Evangelio. Nuestro Padre Celestial es verdad que a veces llama a gente que quizá no es la más capacitada. Porque recordar que esa hermosa frase en la iglesia de Dios no escoge a los capacitados, sino capacita a los escogidos, es parte de la historia desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días en la revelación moderna. Porque el profeta José Smith tenía 3 años de escuela. Porque Moisés, al final de cuentas, no era el mejor para hablar. Algunos creen que incluso era tartamudo. Otros se escogieron muy jóvenes, como el profeta Nefi, y otros muy grandes, como Lehi. En nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo escogen a personas que muchas veces nadie espera que sean escogidas para llevar a cabo obras grandes y maravillosas. Allí se manifiesta el poder del Señor. Vamos a ir a 1 Nefi 14:14, amigos, porque el manual marca esta siguiente lectura. Dice: Y aconteció que yo, Nefi, vi que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra, y tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. ¿Se imaginan, hermanos, Nefi viendo en el 600 a.C. una visión de nuestros días? Dice que vio a los santos de la iglesia del Cordero, que tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Definitivamente, amigos y amigas, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el título de la clase habla de esas armas que nosotros allá en casa, y yo como maestro y todas las personas que vean la clase, pueden adquirir para defenderse. No con armas blancas, ni con palabras soeces y ásperas o despectivas, sino con la rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Esas armas, amigos, son más punzocortantes que cualquier navaja. La armadura del Señor, como lo vimos en el Antiguo Testamento, también incluye armas para poder defendernos, como el escudo y la espada. Acá, Nefi también vio que los santos de los últimos días, los últimos días, iban a tener estas armas. Qué grandioso, ¿no? Así que vamos a dibujar nuestro segundo concepto aquí de la clase el día de hoy. Muchas gracias, hermanos, de verdad, por estar con nosotros. Vamos a dibujar armas, vamos a poner la palabra armas. Y Nefi lo está viendo en cuanto a los santos de los últimos días, o que los santos iban a tener en los últimos días. Así que, si les parece, vamos a dibujar esta espada, o una espada que la podemos nosotros rápidamente ubicar como un arma, como tantas, y aquí vamos a poner, evidentemente, rectitud, si les parece. Rectitud en esta arma, y en esta otra, que puede ser otra espada de otra especie, que la vamos a poner acá, un poco más ancha,
y con filos en sus bordes, para hacerla aún más filosa, le vamos a poner el poder de Dios. Estas dos armas, amigos y amigas, vio Nefi que tenían los miembros de la iglesia en los últimos días. Lo habían visto de esa manera. Cuando uno tiene rectitud en su vida, no hay persona que le pueda criticar o tachar algo. Desde el punto de vista de la razón. Lo pueden decir de palabra. Al final, también de Jesucristo le tacharon su dignidad y demás. Pero no había fundamentos para poderle cuestionar su rectitud. Es verdad, amigos y amigas, que nosotros, como seres imperfectos, cometeremos muchos errores. Y a veces de esos errores podrán hablar nuestra familia, nuestros amigos o las personas que nos conozcan. El ser humano se suele quedar con las cosas malas de los seres humanos, lo cual pues no es algo que observe el Evangelio de Jesucristo, sino invita a observar lo bueno de las personas, por contrario. De modo que cuando alguien se esfuerza por ser lo más recto posible, sin alcanzar la perfección todavía, podrá ir y con la frente en alto, podrá ir y pedir un trabajo, siendo que él ha sido recto y honrado en sus manejos en otros trabajos. Cuando uno es recto, amigos y amigas, podrá ser llamado a un llamamiento y sentirse preparado en la iglesia para servir en determinado llamamiento, porque se ha esforzado por ser recto. ¿Qué quiere decir rectitud? Empezar a observar los principios del Evangelio de Jesucristo y todo lo que eso conlleva. Otra razón es cuando el poder de Dios llega a los varones por medio del sacerdocio y a las mujeres por medio del mismo poder del sacerdocio, que es algo increíble que muchas mujeres pueden disfrutar de la compañía de sacerdocio en su casa. Eso brinda poder. Incluso las hermanas que no tienen la bendición de tener poder del sacerdocio en sus hogares pueden ser ministradas ya sea por sus maestros ministrantes o por líderes del sacerdocio de sus unidades locales. Este poder del sacerdocio que se tiene hoy extendido para cualquier varón digno en la iglesia, hermanos, es el mismo poder por el cual Moisés abrió el Mar Rojo. El mismo poder por el cual Jesucristo multiplica los peces y el pan allá en el Nuevo Testamento. Es el mismo poder por el cual se creó los cielos y la tierra. De modo que tanto la rectitud como el poder del sacerdocio son estas armas que Nefi vio en la antigüedad, que los santos de los últimos días iban a tener. ¿Qué quiere decir esto en el contexto de la restauración? Que Nefi vio que el poder del Señor iba a ser restaurado en los últimos días y que lo iba a tener la gente y que iba a haber gente que iba a ser buena y recta. Hemos dedicado muchos espacios de estas clases aquí en Ven Sígueme en la clase con Benji Monroy del curso de Ven Sígueme, para hablar de todos aquellos que se han retirado de la barra de hierro, que se han retirado de la iglesia. Y hemos dicho muchas veces que siempre tendrán una oportunidad para regresar. Hemos hablado también de cómo debe de ser nuestra actitud para aquellos que se han retirado. Que lejos de regañar o reprender con escarnio, debe de ser una invitación con amor y con el ejemplo. Pero también, así como Nefi lo vio tan pronto en 1 Nefi 14:4, también Nefi vio a muchos fieles que con rectitud y con el poder de Dios, dice acá, tenían por armas estas cosas, y eran de la iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra. Es verdad que hay algunos que se van, pero no es admirable todos aquellos que permanecen y sin ser perfectos y sin saber todo lo que significan todas las cosas y todos los conceptos, se quedan para brindar buenos ejemplos, para ayudar y para continuar aferrándose a la barra de hierro. Para todos aquellos que continúan y que nos ven y que van solos a la iglesia y que sirven en llamamientos aun cuando no son los más capacitados para servir en ellos.
Hermanos, muchas gracias por hacerlo. Gracias por brindarnos su amor y su tiempo en la iglesia, que en realidad no solamente lo brindan para nosotros, sino lo brindan para el Señor. Más adelante, aquí en la lección, dice lo siguiente, hermanos. Vamos a brincar al segundo concepto que dice: Dios envió a Jesucristo como una expresión de su amor. Cuando Nefi preguntó al ángel cuál era el significado del árbol de la visión de ley, el ángel simplemente podría haber dicho: representa el amor de Dios. Pero, en cambio, mostró a Nefi una serie de simbolismos y acontecimientos de la vida del Salvador. Preste atención a esos símbolos y acontecimientos mientras se lee 1 Nefi 11. Vamos a dibujar en nuestro tercer recuadro este siguiente concepto que vio Nefi en la visión que le dio el Señor a él y que previamente se le había dado a Ley. Hablamos la clase pasada, amigos y amigas, de un árbol que tenía frutos sumamente sabrosos y que brindaban la plenitud del evangelio a aquellos que se aferraban a esta barra, conocida como la barra de hierro. Nefi vuelve a ver esto. En su visión, sin embargo, se incluye en esta crónica que se iba a conocer después como el libro de Nefi muchos detalles concernientes a la vida del Salvador. Ustedes pueden encontrarlo en 1 Nefi 11 y yo hice algunas anotaciones de algunos conceptos. Puesto que son muchísimos, hermanos, y todavía falta parte de la clase, pediría que ustedes en su estudio personal subrayen aquellos que les puedan ser de gran agrado, mientras yo les comparto los que a mí me parecieron sumamente interesantes para compartir en esta clase. Cuando uno va a el capítulo 11 de 1 Nefi, dentro de los capítulos que estamos repasando el día de hoy, dice lo siguiente: y sucedió que miré, y vi la gran ciudad de Jerusalén, y también otras grandes ciudades. Y vi la ciudad de Nazaret, y en ella había una virgen, y era sumamente hermosa y blanca. Y ocurrió que vi abrirse los cielos, y un ángel descendió y se puso delante de mí, y me dijo: Nefi, ¿qué es lo que ves? Y le contesté: una virgen, más hermosa y pura que toda otra virgen. Y me dijo: ¿comprendes la condescendencia del Señor o de Dios? Y le respondí: sé que ama a sus hijos, sin embargo, no sé el significado de todas las cosas. Y me dijo: he aquí, la virgen que tú ves es la madre del Hijo de Dios, según la carne. Y aconteció que vi que fue llevada en el Espíritu, y después que hubo sido llevada en el Espíritu, por cierto espacio de tiempo, me habló el ángel diciendo: mira. Y miré, y vi de nuevo a la Virgen llevando a un niño en sus brazos. Y el ángel me dijo: he aquí, el Cordero de Dios, sí, el Hijo del Padre Eterno. ¿Comprendes el significado del árbol que tu padre vio? Y le contesté diciendo: sí, es el amor de Dios que se derrama ampliamente en el corazón de los hijos de los hombres, por lo tanto, es más deseable que todas las cosas. Quise yo resumir en estos pequeños versículos del capítulo 11 dos conceptos importantes que quiero que todos comprendamos en esta clase. Primero, el árbol significa el amor de Dios. Como dijimos en la clase pasada, también el árbol puede cobrar diferentes significados dependiendo de las necesidades de ustedes, allí en su casa. Puede ser motivación, puede ser el Evangelio de Jesucristo, y podríamos llenar este árbol con conceptos diferentes de lo que significa para nosotros el árbol. Sin embargo, de acuerdo a lo que se le dijo a Nefi en ese momento, el árbol es el amor de Dios que tiene para con sus hijos. El segundo concepto que vimos el día de hoy, o que estamos viendo aquí, es la inclusión de una virgen sumamente hermosa y blanca, que fue llevada en el Espíritu para dar nacimiento después al Hijo de Dios o al Cordero de Dios. ¿Cuántas veces a nosotros se nos ha hecho la pregunta como miembros de la iglesia: hey, ¿por qué ustedes no creen en la Virgen? O esta pregunta hecha de manera diferente diciendo: ¿ustedes creen en una Virgen? ¿O por qué no veneran a la Virgen? Todas estas preguntas en algún momento de nuestra vida se nos han cuestionado a nosotros.
ya sea que nos las haya hecho algún compañero cuando éramos pequeños en la escuela, o algún compañero en el trabajo, o algún familiar que no pertenezca a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y que tenga dudas. Hermanos, en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, creemos en una Virgen sumamente hermosa y blanca. Creemos en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que esa Virgen fue escogida por el Señor y que es la madre del Hijo de Dios. Por lo que cuando se nos cuestione si nosotros creemos en una Virgen, hermanos, la respuesta es sí creemos. En verdad, nosotros también razonamos que no hay otra persona a la cual debemos de observar y venerar como a nuestro Señor Jesucristo y a su Padre. Puesto que la importancia de la expiación y del ministerio de Cristo fue tan grande que ninguna otra persona ha sido escogida para hacerlo, solamente adoramos a aquel que vino a pagar los pecados por no toda la humanidad y por usted y por mí. Es verdad que su madre, amigos y amigas, y ese vientre fueron escogidos para albergar al Hijo, al unigénito del Padre. Y como muchas madres que han sido o que han tenido esa bendición de tener en su vientre a uno o a más hijos por 9 meses o un poco menos o un poco más, hermanos, son igualmente especiales para nuestro Padre. La Virgen, hablo de la Virgen María, amigos, tiene un espacio en el Evangelio. Quizá en la cultura de nosotros como miembros de la Iglesia no abarquemos demasiadas clases para hablar de ella. Pero ¿saben qué? No es por tomarla en poco, sino porque en su historia tenemos muy pocas palabras escritas, sobre todo en el Nuevo Testamento. Tenemos algunas pocas aquí en el Libro de Mormón y otras quizá en el Antiguo, cuando se hablaba del nacimiento del Mesías o de Emanuel. Sin embargo, a pesar de que haya pocas palabras, hay un espacio para la Virgen María en el Evangelio de Jesucristo. Seguramente, hermanos, esta mujer fue en su momento muy especial en el plan del Señor. No conocemos más detalles, pero seguramente María, esa doncella que fue advertida por un ángel que iba a tener al Hijo de Dios, hermanos, sí que quizá mentalmente y emocionalmente ni siquiera estaba preparada para tal magnitud de bendición. Hermanos, fue moldeada y preparada espiritualmente por nuestro Padre Celestial. Dice incluso en el capítulo 11 que fue arrebatada en el Espíritu. Seguramente, hermanos, Jesucristo enseñó muchas cosas tanto a María como a su padre José. Seguramente, amigos y amigas, como fue al principio y la advertencia de un ángel de que iba a tener un hijo, el Señor siempre estuvo al lado de esa Virgen sumamente hermosa, de la que se habla acá. Este era el otro concepto, amigos y amigas, que quisiera yo que todos pudiésemos razonar de manera definitiva en esta clase, aquí con Benji Monroy. A veces algunos de nosotros hemos llegado a responder que no creemos en una Virgen, pero que aparece en el texto. Una mejor respuesta puede ser la que vimos al principio. Creemos en una Virgen, pero no adoramos a ella. Adoramos al Hijo que tuvo ella, pues fue el Hijo, el escogido para ir al huerto de los olivos, ser azotado, ser crucificado, ser resucitado y también haber desarrollado y ejecutado todos los demás milagros que se encuentran en el Nuevo Testamento. Esa es una buena respuesta. Quizá usted pueda dar una mejor respuesta que esa. Pero quería yo que tocásemos ese aspecto en la clase, puesto que Nefi, aquí en el manual de Ven Sígueme, está hablando acerca de los detalles que vio alrededor del amor de Dios, alrededor de la vida de Cristo, y es la aparición de una Virgen sumamente blanca y hermosa. ¿No es maravilloso ver el Evangelio de esa manera? Eso lo tenemos gracias al Libro de Mormón, que
lejos de contradecir a la Biblia, aclara muchas cosas que quizá la Biblia no es tan específica o no es tan transparente. Es maravilloso el Evangelio cuando se estudia de manera ordenada y con los manuales pertinentes. Dice más adelante, ¿qué encuentras allí que te ayude a entender por qué Jesucristo es la máxima expresión de amor de Dios? Si nosotros considerásemos, amigos y amigas, todo este árbol como el amor de Dios, también podríamos ver que dentro del amor de Dios, Él ha dado a su unigénito para venir y enseñarnos qué hacer, qué decir y cómo comportarnos. Dice el manual, ¿qué encuentras allí que te ayude a entender por qué Jesucristo es la máxima expresión del amor de Dios? Resumamos esta pregunta en el siguiente ejemplo que les vamos a dar aquí en la clase. Imaginen ustedes, hermanos y amigos, que usted compre el auto de sus sueños. Para las mujeres, que usted tenga una furgoneta o una camioneta lo suficientemente grande para meter a sus 4 hijos y quepan todos, cómodos. Que tenga sistema de entretenimiento, que tenga buen sonido, que la camioneta sea híbrida y que no gaste tanta gasolina y demás. Y que en algún momento dado el Señor, después de ese esfuerzo por haber comprado ese auto de sus sueños, le diga a usted, bueno, te gusta tanto y es tan preciada y es tan buena esta camioneta que te voy a pedir que se la des a alguien más. O por el contrario, algún hermano que nos vea que sueñe con el auto deportivo de sus sueños, o el auto con el que siempre ha soñado o anhelado usted, y que después de pagarlo y sacarlo y haberle tomado una foto para subirlo a redes sociales, le pide al Señor que lo entregue a una persona necesitada. ¿Cuál sería la reacción de ustedes? Bueno, evidentemente no sería tan sencillo porque realmente anhelábamos tener ese auto. Nuestro Padre Celestial es aquella persona que tomó ese objeto precioso y se lo dio a los demás. Ese es Jesucristo, el unigénito del Padre, al que le dolió verlo crucificado y que no fue por él y lo bajó por rencor, por displicencia o por falta de sentimientos ni más, para nada. Lo vimos cuando repasamos Hechos en el Antiguo Testamento, el curso pasado. Nuestro Padre Celestial, de acuerdo a las palabras de Pablo, permitió que Jesucristo escarmentara y experimentara todos los dolores desde antes del huerto de los olivos hasta el punto de la crucifixión para poder entender los errores, las preocupaciones, las vivencias de sus hijos para después convertirse en el Mesías que todo puede resolver y ayudar. De otra manera, si Jesucristo o nuestro Padre Celestial hubiese evitado que su objeto precioso que dio a todos no hubiese experimentado el dolor, no hubiese podido ayudar a los que lo buscan en oración, o en las iglesias o en los templos. Así es nuestro Padre Celestial. Ese es el amor pleno y puro de Dios. Una persona que no tenía ninguna necesidad de dar ese objeto precioso, pero que lo dio por amor. Y nosotros a veces, amigos, ni nos acordamos de ellos. A veces pasa la Navidad y ni nos acordamos del nacimiento. A veces venimos a la iglesia y nos preocupamos más en la vestimenta de la hermana de al lado o del cómo preparó la clase el maestro o de qué cosas le faltaron decir al obispo en su discurso que pensar en el Señor. A veces vamos a casa y pedimos al Señor que nos vaya bien, pero las escrituras ahí siguen empolvadas. Todas estas situaciones de la vida real, que realmente pasan,
y que muchos de nosotros como maestros o como padres de familia no nos animamos a reconocer. Amigos y amigas, expresan lo poco importante que es a veces en nuestro diario vivir la influencia del Señor. Yo creo que el 99.9% de las personas que nos ven en esta clase consideramos que Dios es muy grande, mucho más grande que nosotros y que todo lo que tenemos ahora lo ha creado por amor. Pero una cosa es creerlo y otra cosa es ejecutar las acciones que así lo demuestren. Es más, hermanos, para ponerme en ejemplo, a veces, hermanos, no he servido lo suficiente en mi hogar, en mi barrio o en mi estaca, como sí sirvió nuestro Señor Jesucristo cuando vino, porque vino para servir. No solamente vino para hablar de parábolas, que son buenísimas y extraordinarias de por sí, pero vino para servir. Y a veces yo he sido negligente en esa situación y he reculado o he sido pasivo. Lo ideal es que en el Evangelio haya proactividad. No requiere que usted pase todos los días sirviendo a los demás todo el tiempo y empiece a descuidar su trabajo, su escuela, su familia. No es así. Pero cuando el Señor pone la oportunidad, vale la pena. En algún momento puede ser usted el que requiera ese auxilio u otra persona. Que nuestras asistencias a la iglesia, hermanos, se parezcan menos a la observancia de la vestimenta de los demás o a la observancia de qué falló el obispo o qué falló la presidenta de la Sociedad de Socorro, qué no incluyó en su discurso y qué pudo haber sido mejor. Que se parezca menos a eso y que se parezca más a la búsqueda del Señor en las aulas de la iglesia. De eso se tratan los servicios dominicales, como el que hemos tenido el día de hoy. De eso se tratan las clases, enfocadas en Jesucristo y no en temas periféricos del Evangelio de Jesucristo. Es fabuloso. Puedo tener por armas rectitud y poder. Nefi no viviría lo suficiente para presenciar la mayor parte de lo que vio en la visión. ¿Por qué crees que era de provecho para él saber esas cosas? ¿Por qué es de provecho para ti saberlas? Cuando nosotros recibimos una confirmación de la veracidad de las cosas, amigos y amigas, quizá no podremos disfrutar de todos esos gozos que el Evangelio brinda a sus hijos, como Nefi. Evidentemente Nefi vio a la Virgen sumamente blanca y vio al Salvador entregando su vida por nosotros en aquel sueño famoso del árbol de la vida. Pero Nefi tenía que soñar eso para tener una visión amplia, preparatoria, visiones monumentales que el Señor acostumbra como un patrón de enseñanza en las Santas Escrituras para aquellos dichosos que Él ha escogido. Enoc, Noé, Moisés, Abraham, José, Isaías, Ley, Alma, Elamán, Moroni, todos aquellos que vieron mucho más allá del velo, no así. Hermanos, es para prepararles una vía. ¿Recuerdan las palabras de la primera clase en el curso del Libro de Mormón? Porque sé que no da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles una vía. Las visiones también pueden incluirse en las vías que el Señor prepara para sus hijos, para ejecutar las obras. Hoy en día, amigos y amigas, tenemos profetas y son sumamente cuidadosos al manifestar lo que el Señor les comunica a sus profetas videntes y reveladores. Lo dice tierno, sin bombo y platillo. Lo dice sencillo, para que toda persona pueda entender, pero lo dice con amor. La próxima conferencia general agudice el oído y la vista y verá que dentro de esas palabras que hemos escuchado 5,000 veces en la iglesia, se encuentran revelaciones que el Señor continúa dando a sus profetas para expresarlas no solamente al pueblo del Señor, en este caso la iglesia,
sino a todo aquel que desee escuchar. Es muy interesante. Dice a más adelante, consideré en especial la promesa que aparece en 1 Nefi 14:14. ¿Cómo ha cumplido el Salvador esa promesa en tu vida? Vamos a leerlo, amigos y amigas, si les parece. 1 Nefi 14, versículo 14. Y aconteció que yo, Nefi, vi que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero, sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra y tenían por arma su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Vuelve a traer a colación la escritura de las armas que los santos de los últimos días, en estos días, iban a poder tener, lo cual es extraordinaria. Nuestro último gran concepto va a hablar acerca de una iglesia, amigos y hermanos, y lo vamos a poner acá con una silueta. Le voy a poner unos picos y le voy a poner otro pico acá, y esta va a ser nuestra iglesia del día de hoy. Vamos a poner una entrada enorme, ¿ok? Una entrada así, ventanales enormes. Y esta aparición, muchas de las personas la han guardado como preguntas o como dudas que tienen acerca de la aparición de este concepto en las visiones que tuvo el profeta Nefi. De acuerdo, vamos a ponerle algunas agujas y vamos a poner otro ventanal acá y otro ventanal aquí y unas nubes por aquí así. Esta va a ser una iglesia el día de hoy. Se habla en las escrituras, amigos y amigas, de una iglesia que vio Nefi grande y abominable. Este concepto ha quedado difuso muchas veces en la iglesia y ha sido de vez en cuando malinterpretado por algunos de nosotros en nuestro afán de querer seguir aprendiendo e irnos perfeccionando en nuestro entendimiento. A veces no hay culpa, simplemente nos hace falta ir otra vez y volver a repasar como lo estamos haciendo el día de hoy aquí en la clase con Benji Monroy, en Central de las Escrituras. ¿Qué significa esto, hermanos? Vamos a hacer un repaso ahorita de algunos conceptos que nosotros estamos viendo en este momento aquí, como no son las visiones, pero eso va a ser al final. Tenemos que repasar nuestro último concepto que aparece en esta clase. Nosotros dijimos en el título que nosotros, teníamos poder como arma, el poder y la rectitud. Esta iglesia también nos arroja otro concepto en nuestra clase. El presidente Dallin H. Oaks explicó que la grande y abominable iglesia que Nefi describió representa cualquier filosofía u organización que se opone a la creencia de Dios. No olvidemos ponerle grande y abominable. ¿Qué les parece si volvemos a leer lo que el presidente Oaks dice acerca de esto? Cuando nosotros entendemos la forma tan majestuosa con la que el Señor se comunica a sus santos profetas, podemos valorar mejor y conceptualizar mucho más claramente sus palabras. La grande y abominable iglesia que Nefi describió representa cualquier filosofía u organización que se opone a la creencia de Dios. Y el cautiverio al que esta iglesia procura llevar a los santos no será tanto un confinamiento físico, sino el cautiverio de falsas ideas. Hoy en día podemos encontrar estas ideas en redes sociales, en libros, en televisión, en radio, en internet, en cualquier lugar. Habrá personas que nieguen la existencia de una iglesia abominable, la existencia del amor de Dios, la existencia del poder de Dios, la existencia de las visiones y demás. Eso hace lo que representa la iglesia abominable. Permite que sus hijos o invita a que sus hijos se desvíen de la barra de hierro que es el amor y el evangelio de Cristo. Eso hace la iglesia grande y abominable. No representa a una iglesia en específico. Quizá seríamos inciertos si le damos este concepto a alguna iglesia existente, como ha pasado muchas veces cuando tocamos este tema y cuando lo vimos en Apocalipsis también, por ejemplo. Sin embargo,
una visión monumental amplia dada del Señor para con los apóstoles y profetas permite tener conceptos mucho más grandes que simplemente calificar a una iglesia actual para encajarla en un concepto del 600 años antes de Cristo. De eso se tratan las clases de Ven, Sígueme, de poder volver a repasar lo que hemos repasado, pero irlo entendiendo mejor, para su mejor comprensión, definitivamente. Dice más adelante, Dios me responderá si pido con fe. ¿Eso es cierto? Claro que es cierto. Cuenta una breve historia, hermanos, que lo dijimos la clase pasada, en donde Nefi termina de tener esta visión y encuentra a sus hermanos disputando. Nefi le hace una pregunta a sus hermanos: ¿no habéis preguntado al Señor? ¿No habéis olvidado, tan rápido que nos habló un ángel y nos sacó de la tierra de Jerusalén, siendo que va a ser destruida? Nefi hace una invitación a sus hermanos de que si nosotros pedimos a Dios, y si lo pedimos con fe, Dios podrá manifestar sus designios, quizá no en una visión monumental, pero quizá en pequeños sentimientos a nuestro corazón y a nuestra mente. Así dice el libro de Doctrina y Convenios, que habla el Espíritu del Señor a la mente y al corazón por medio del Espíritu. Aferrarme a la palabra de Dios me ayuda a resistir la influencia del adversario. Vamos a ir a 1 Nefi 15 del 23 al 25, que dice así: y me dijeron, ¿qué significa la barra de hierro que nuestro padre vio que conducía al árbol? Y les dije que era la palabra de Dios, y que quienes escucharan la palabra de Dios y se aferraran a ella no perecerían jamás, ni los vencerían las tentaciones ni los ardientes dardos del adversario, para cegarlos y llevarlos hasta la destrucción. Por tanto, yo, Nefi, los exhorté a que escucharan la palabra del Señor. Sí, les exhorté con todas las energías de mi alma y con toda la facultad que poseía, a que obedecieran la palabra de Dios y se acordaran siempre de guardar sus mandamientos en todas las cosas. Así como Nefi vio en su momento que el sujetarse de la barra impediría a la gente caer al río y al vapor de tinieblas o ir al edificio grande y espacioso, así pasa el día de hoy. El Evangelio no reprime a la gente. El Evangelio no segmenta ni segrega. El Evangelio empodera espiritualmente a la gente de tal manera que impide ser o incita a no ser confundidos por filosofías que van en contra del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Jesucristo, hermanos, empodera espiritualmente a todos aquellos que deciden buscar su palabra. Es cierto que hay normas morales elevadas, por supuesto. No hay nada que valga la pena que no se tenga que ofrecer un sacrificio previo. Nada. Lo fácil que viene, también fácil se puede ir. Jesucristo pide a sus hijos normas morales elevadas, que parecen hoy muy elevadas, pero que en la antigüedad eran bien vistas, como la castidad, como la rectitud, como la honradez y demás, que parecen ser conceptos que cada vez menos están de moda. Sin embargo, como dice Nefi, lo vio en su sueño, vio que toda la gente que podía aferrarse o agarrarse, sujetarse bien de la barra de hierro, amigos, no iban a perecer. Así que si usted quiere permanecer en el Evangelio y no ser confundido por el qué dirán, o lo que digan en redes sociales, o lo que digan en TikTok, o lo que digan en cualquier lugar, basta con entender las palabras de nuestro Padre Celestial por medio de las Escrituras. Y después, cuando le toque ver lo que dice la gente allá afuera, no podrá ser confundido, pues ya hubo un razonamiento previo de la palabra del Señor. Si usted quiere que sus hijos no sean confundidos en la escuela, enseñe las Escrituras. Si usted desea de todo corazón que sus padres no sigan siendo confundidos por sus amistades o por lo que le digan sus amistades, enséñeles el Evangelio de Jesucristo. Si usted en su trabajo ya está un poco abrumado por
los comentarios que escucha de sus compañeros referente a nuestra iglesia o referente a Dios o a Jesucristo, o hablen mal de algo referente a la iglesia. Usted no necesita salir como caudillo y pelearse verbalmente o físicamente con la gente. Es verdad que Dios nos da espíritu de valentía y llegará el momento de poder testificar con amor y con paciencia acerca de lo que usted cree. Sin embargo, amigo y amiga, basta. Antes de llegar a ese momento de poder testificar, basta con que usted pueda entender las Escrituras en su casa. No piden los profetas leer las Escrituras nada más porque sí, o no más porque quieren mantener a la gente entretenida en algo. Ese es un razonamiento muy parcial y pequeño. Los profetas piden a la gente poder estudiar las Escrituras para no ser confundidos, como aquellos que Nefi y Ley vieron y que cayeron y no llegaron al árbol de la vida y se soltaron de la barra de hierro. Para eso piden, para eso y para otras 100 cosas más, que leamos las Escrituras. Para eso es. Dice más adelante, el elder David Abednar enseñó que la palabra de Dios puede referirse a las Escrituras, a las palabras de los profetas vivientes y a Jesucristo mismo. ¿Qué crees que significa aferrarse a las Escrituras y a las palabras de los profetas vivientes? ¿Qué podría significar aferrarse a Jesucristo? Podrías buscar posibles respuestas a esas preguntas en este mensaje del elder Bednar titulado «Pero no les hicimos caso», en la Leona de mayo del 2022. Seguramente usted, al leer esta parte de la clase junto conmigo aquí, en la clase con Benji Monroy, podría hacerse esas preguntas en su noche de hogar o en su estudio personal de Ven, Sígueme. ¿Qué significa aferrarse a Jesucristo? ¿Qué es? Para usted. Podrían dejarme algunos comentarios en este video y poder compartir nuestras experiencias de cómo ha sido aferrarse al Evangelio o aferrarse a Jesucristo. Es una palabra corta, pero con un montón de significados. Y puede ser muy distinto dependiendo de sus necesidades o las vivencias que usted ha tenido en su casa, o en su entorno, o en su vida. Amigos, hacemos un repaso rápido de tenían por arma su rectitud y el poder de Dios. A veces, nuestro Padre Celestial da visiones monumentales a personas específicas, como profetas. Y hoy lo vimos como lo hizo con Ley y con Nefi. Nefi en su sueño, hermanos, vio que los santos de los últimos días iban a tener dos armas prominentes, la rectitud y el poder de Dios. O sea, la fidelidad y el poder del sacerdocio. Más adelante, Ley y Nefi vieron un árbol y en esta ocasión Nefi describe características de lo que se representa en el árbol como el amor puro de Dios y de la barra de hierro. Dentro de los detalles que Nefi incluye acerca de las características del Señor, hablamos de una virgen. Creemos que el Señor escogió a una mujer muy especial para albergar en su vientre al Hijo de Dios y más tarde educar al Hijo de Dios, que debió haber sido una responsabilidad grande para todas las mujeres que han criado a hijos, a 10, a 12, a 4, a 2, a 1. Sabrán que criar un hijo tiene retos. Y haber criado al Hijo de Dios debió haber sido interesante. Hermanos, sumamente interesante. Al final, empieza a introducirse en el libro de Mormón un concepto como el de una iglesia grande y abominable. Entendimos que no se habla de una sola iglesia. Y por medio de la revelación moderna, gracias al presidente Oaks, comprendimos por medio de algo monumental que esto se refiere a todo aquello, filosofía, creencia, organización o asociación, que niegue la existencia de Dios o que niegue el Evangelio de Jesucristo directa o indirectamente. Esta ha sido la humilde clase que puedo compartir el día de hoy para todos ustedes en esta ocasión. Hermanos y hermanas, como lo digo en muchas de las clases, en muchos de los comentarios, si a usted le ha parecido bien esta clase, hermanos, no es a la capacidad que tengo como maestro de poderla enseñar, sino a la virtud que ha tenido usted de abrir su corazón y permitir que a través de mi boca usted pueda sentir lo que el Señor tiene para usted.
El Señor hace posible esta clase por medio de la tecnología y también lo hace posible por medio desde el punto de vista espiritual. Si usted ha sentido algo el día de hoy, no es por Benji Monroy, sino por el Señor a través de un siervo común y corriente como yo. Dejo que puedan tomarle una captura de pantalla a este pizarrón, amigos y amigas. Me lo han solicitado en algunas ocasiones. Espero que lo puedan hacer. Prometí haberlo hecho en las últimas 2 clases y por prisas y por andar apurado no lo fue así, pero deseo que ustedes puedan tener ese concepto y estos dibujos si gustan allí en su casa. Amigos y amigas, comparto mi testimonio de que el sueño de Nefi fue igual de importante que el de Ley. Este sueño está lleno de simbolismos, pero palpable y aplicable para nuestros días. Por supuesto que sí. Si alguien quiere permanecer sin confusión en estos últimos días, hay que adherirse y aferrarse a la barra de hierro. ¿Sencillo? Quizá no. ¿Posible? Quizá sí. En el nombre de Jesucristo. Amén.